¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Picante. Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel y Javier Alarcón. Les saludamos con el 2-2 de Pumas y Cruz Azul, que dejó una estela de buenas circunstancias para el análisis y también polémica, reflexiones después de un partido bravo que afortunadamente no registró brotes de violencia. Parece que es un empate con sabor a victoria para los Pumas y a la inversa para Cruz Azul, después de que estos dos, que tienen una rivalidad histórica, pues la han incrementado recientemente con el asunto del estadio: te lo presto, no te lo presto, ya me coroné ahí, tú no has podido, etcétera. Y los jugadores, los técnicos también han contribuido un poco con esta narrativa de rivalidad que se vuelve ahora, pues de alguna manera, más comentada que en otros encontronazos que tienen su historia, su tradición. Paco, qué gusto saludarte. ¿Quién gana y quién pierde con este 2-2, más allá de lo obvio que es un empate? Buenas noches, Javier. Gusto estar aquí con ustedes. Yo veo que fue un gran partido. El primer tiempo totalmente de Cruz Azul. El segundo tiempo Pumas se involucra, se mete de lleno en el juego y lo termina empatando. Cruz Azul sigue de líder. Cruz Azul me parece que demuestra que está listo para pelear por el título. Y en el caso de Pumas, que viene de atrás, que consigue el empate, importante no haber sido con las manos vacías, pero realmente el primer tiempo me parecía que era para que Cruz Azul inclusive ampliara la ventaja. Se decía que Pumas venía a la alza y que contra Cruz Azul, contra América y seguramente contra Chivas podía conseguir la victoria. Sigo con mis dudas. Yo creo que Pumas no está tan bien como muchos piensan, y sí creo que Cruz Azul atraviesa un gran momento. Yo creo que a Cruz Azul, Roberto, varias cosas le están fallando. Es una jugada increíble, ¿no? Por lo menos en la temporada, no sé, en 2 o 3 partidos, aprovechar el momento y redondearlo, ¿no? Para no permitir que ante la mejoría natural de un equipo que va a la baja y quizá una baja de juego del propio Cruz Azul, te saquen el marcador, porque el dominio del primer tiempo, no al principio, en los primeros 10, 12 minutos empieza Pumas bien, hay una llegada de Robert Morales que tira la pelota por fuera, pero después Cruz Azul empieza a ejercer este fútbol envolvente de muy buena distribución, de precisión, pero dejó vivos a los Pumas y luego, de alguna manera, el árbitro los regresó al partido. ¿Cómo viste el 2-2, Roberto? Buenas noches. Sí, el penal me parece mal marcado. También la segunda amarilla me pareció excesiva contra Pumas. Otra vez ese Cruz Azul sobrado que hemos visto en algunos lapsos, ¿no?, de este torneo, mucho mejor en el primer tiempo, pero tiene mucho mérito también lo de los Pumas en el segundo. Y esa segunda parte creo que puede enseñarnos lo que va a ser una liguilla, porque fue muy buen partido. Los Pumas, hay que recordar que en la liguilla estarán completos. El Cruz Azul deberá prescindir por lo menos de Lira, probablemente también de Charlie, con lo que eso implica. Entonces sí, creo que fue un empate obviamente con sabor a victoria para los Pumas. Y lo de Keylor Navas, que sigue siendo asunto aparte. El festejo, Ricardo Peláez, de Efraín Juárez. Pues, de las cosas criticables, ¿no? Buenas noches a todos. La verdad es que Pumas me parece que da un salto este torneo, con refuerzos a tiempo, con un Vite en otro nivel futbolístico como segundo contención, Angulo por el otro lado, ya tiene a Juninho, ya tienes a Morales, ya tienes 3 opciones de centro delantero, Memote, ya tienes extremos, como puede ser Antuna. Entonces, creo que te da un salto de calidad, ya está para competirle a esos 5 equipos de los que hablamos muy frecuentemente. No estoy diciendo que ya esté ahí, pero ya está como Chivas el torneo pasado, ¿no? Compitiéndole a los equipos importantes, ya le ganó a Tigres por circunstancias o por lo que sea, ya le empató a Cruz Azul, entonces se va a meter en la conversación, no va a tener seleccionados, no tiene CONCACAF en este momento, entonces vuelve un equipo peligroso ya en este cierre de torneo, buena dirección técnica, los jugadores están, me parece, muy convencidos, defendiendo su trabajo y defendiendo al técnico. Cruz Azul está en un gran nivel. Hoy lo decíamos en Equipo F, Javier, los picos que logra Cruz Azul de buen fútbol son maravillosos, como nadie, pero después dentro del mismo partido ves unos bajones importantes, o sea, tiene que ser mucho más estable en su rendimiento, tiene un gran plantel y creo que fue un gran partido. Ahora, es que estamos hablando de la última jugada de Keylor Navas, o sea, la sacó porque es Keylor Navas, ¿no? Pues es un gol prácticamente hecho, entonces es muy circunstancial el resultado, para mí tampoco era penal, creo que hubo mucha polémica arbitral en este partido, pero fue un gran partido de fútbol.
Sí, a diferencia de lo que Cruz Azul puede platicar de cómo le fue con el Toluca, que es otro de los equipos importantes, ahí Cruz Azul no fue mejor, termina de alguna manera llevándose una renta mayor. Aquí me parece que Cruz Azul en los 90 minutos es mejor que Universidad, pero no termina por ganar el partido, de manera que queda esta frustración y esta sensación de que no puedes permitir que los rivales de pronto reaccionen. Y otra vez, como en el partido de temporada regular, cuando Pumas se queda con 10 y cuando Cruz Azul tiene la superioridad, que se queda con 10 el equipo de Pumas, como en el partido de temporada regular y ahora, en estos 18 minutos se acomoda mejor el equipo que está en inferioridad, en este caso Pumas. Y Cruz Azul no tiene esta capacidad de aprovecharse de un equipo que está disminuido. Pero aquel partido no fue al revés, se quedó Cruz Azul con un hombre menos, ¿no? Se queda Cruz Azul allá. En el último partido de la fase regular, No, porque luego expulsan, acuérdate, a Farabelli. Por eso, es el que se queda con un hombre menos. A Carrasquilla no lo echan. A Carrasquilla no lo echan. Y a Farabelli sí. Cruz Azul se queda con 10. Con un hombre menos, que ahí se podría entender, bueno, partido que parecía que tenías resuelto, terminas por no ganarlo, y eso le costó el liderato general. Correcto, a lo que me refiero es, se queda con 10 Cruz Azul y lo arrincona Pumas. Y esta vez se queda con 10 Universidad y Cruz Azul no lo termina. Y eso habla mal de Cruz Azul, o sea, es un gran equipo, por supuesto, pero ahí está lo sobrado que a veces juega. No puede ser que 11 contra 10 en ese tramo final los Pumas no solo te empaten, sino que equilibren el juego como lo hicieron. Ahora vuelve a de eso tiene que estar pendiente Cruz Azul, porque en la liguilla eso le cuesta el título, que es lo que necesita Cruz Azul para redondear un buen trabajo de varios torneos. Apenas la semana pasada hablábamos de la disciplina, ¿no? Qué importante es que se haya corregido en Pumas después de tantos años de expulsiones. Si no era un defensa, era el otro, sino el técnico, y si no el auxiliar, y si no, alguien le faltaba siempre, y ahora le vuelve a suceder con la expulsión que tiene Natán. Y creo que es algo que hay que cuidar, porque Pumas tiene que estar completo y todos en buen nivel, con esa actitud, para competir. Que es una expulsión rigorista, totalmente. Me parece, porque una cosa es, estás con la tarjeta amarilla y por reclamar que te echen es imperdonable, que le sucedía mucho a Pumas. Y otra cosa es que vayas a disputar arriba, ¿no? Compites, levantas el brazo, para mí no hay un golpe, para mí es exagerado lo de la tarjeta amarilla, es diferente. Pero sí, Pumas sobre todo no puede darse ese lujo de jugar o terminar jugando con un hombre menos, porque está con lo justito, ¿sí? A diferencia de Cruz Azul. Yo a Cruz Azul lo veo en esos picos que tú hablas, Ricardo, el equipo más completo. Sí, cuando está en el nivel sí, alto, bueno, ¿no? Sí, pero no hay otro equipo que llegue a ese nivel, hoy por hoy. Individual y colectivamente, por encima de Toluca, por encima de Chivas, del que tú me digas. Me parece que en los puntos altos, el nivel más alto de Cruz Azul, cuando llega a llegar a ese punto más alto, no hay otro equipo que juegue igual. Hay que mantenerlo, sí, pero yo no creo que Cruz Azul haya sufrido o se haya desmoralizado por haber empatado con Pumas. Yo creo que en todo caso el Arcamón les podrá decir, señores, tenemos que mantener el nivel del primer tiempo, pero Cruz Azul sigue siendo líder y es el equipo que mejor juega al fútbol. Nomás un detalle, bueno, te atacan los carrileros, te atacan los volantes ofensivos, en este caso Charlie y Paradela. ¿Te llega Palavecino o Jeremy? Nunca los dos, siempre es más equilibrado. 3 detalles nada más del arbitraje. El gol de Cruz Azul del saque de banda fue aquí, la pelota salió aquí y lo marcaron como a 5 o 6 metros. Entonces creo que ahí había un error. Después el gol, ya coincidimos que no hay falta, y después lo de la tarjeta tampoco, ¿no? Me parece que hubo detalles que sí marcaron este partido, pero no estoy diciendo que sean para un equipo o para otro, ¿no? A ver, yo lo que no puedo entender, esto sería un escándalo en otro país. ¿Se acuerdan cuando de manera pues muy reconocible, un fútbol que tiene mucha cuestión por la credibilidad de las manos que lo manejan, se atreve a dar a conocer los audios del VAR, que es simplemente abonar a la transparencia, a la honestidad y a que la gente y los medios entendamos lo complejo que puede ser incluso la comunicación con el VAR? Y tenemos aquel penalti de Rotondi, etcétera, Reyes, ¿no? Y después del tema de Carrasquilla y de Mier, se acabó. Por alguna razón alguien dijo, ¿sabes qué? Nos estamos exhibiendo de más o no estamos suficientemente preparados, o el duelo de egos entre las personalidades que manejan el VAR y los árbitros centrales nos impide otra vez ser transparentes. Y esto es dramático porque
pues ¿qué esconden, no? O la incapacidad, o de todas maneras, independientemente de cómo estén trabajando, volver a hacer crecer las suspicacias, las sospechas, las dudas, porque al final se entiende que es un trabajo duro, ¿no? Complicado y a golpe de vista más, pero si para eso es el instrumento, ¿por qué en la jugada del Memote ni siquiera van a revisar, ¿no? Porque hay de diferentes niveles la magnitud del error. Esto del saque de banda es... Esa del penal, para mí... La segunda amarilla todavía se puede cuestionar más. No, pero ok, el árbitro puede ver una cosa rápido, ya no tiene absolutamente nada, puede dudar, marcas penal o no lo marcas, pero en el VAR lo estás viendo por un lado, por el otro, por atrás, por en medio, o sea, por Dios santo, o sea, no, ¿de qué momento marcan penal? ¿Cuándo lo empujó? Memote, si lo hubiera empujado se va completamente de frente, nomás se cayó. Nomás empinó el cuerpo y se cayó. O sea, es increíble. Es importante haber jugado fútbol. De repente sí es importante tener a alguien ahí. Y por supuesto. Y si te dedicas al arbitraje, interpretar mejor las jugadas. Si no interpretas las jugadas correctamente, no puedes ser árbitro. O sea, tienes que saber claramente cuándo es una falta, cuándo es un empujón, cuando hay mala intención. Si no, no puedes ser árbitro. Sentir la marca, tú eres defensa. Tú eres defensa, te van a rematar. No, para mí no es penal. Ahora, Javier, me llama la atención, dices... O es incapacidad o algo están escondiendo. No, por favor. Si ocultan los audios y del tema del VAR y todo, debe ser por incapacidad porque están exhibiendo por incapaces, no por otra cosa. Es que si fuera por otra cosa, estamos fritos. Si fuera por otra cosa, olvídate. No, ¿qué hacemos aquí? No, por eso, ¿para qué? Ahora, si es por incapacidad, pues capacítense. Por eso, pero ¿para qué hacen pensar? No tenemos evidencias, ¿no? Pero en un país donde muchas cosas ocurren y han ocurrido siempre con muchos aspectos de corrupción, de malos manejos, de opacidad. ¿Pero para beneficiar a quién? No lo sé, pero ¿para qué? Incapacidad. Para mí es incapacidad. Que sería igual de grave, ¿no? O sea, pero al final... capacítate. Al final es, oye, a ver, venla a ver, porque naturalmente hay una duda. Después, bueno, ya la analicé y tomo mi decisión contraria o la ratifico. ¿Han escuchado a alguien? Por lo menos ven a verla. Yo creo que sí debieron enmendar la decisión. Ahora, el audio que mencionas es después, no durante el partido. Todavía lo podrían mostrar mañana, ¿no? El audio de esa jugada. Pero ya no lo han hecho. Si hubo algo. Ya no muestran ninguno. Ya no lo han hecho. Ya no. No, ya sé, no lo han hecho, pero todavía, o sea, que eso lo hagan martes o miércoles, no durante el partido. Durante el partido más ágil el asunto. Pero era una costumbre. Sí, aquí lo raro es que el VAR no lo haya llamado, que no haya sido al VAR a ver esa jugada, porque sí, por medio del VAR, por lo menos debieron tener muchas dudas, ¿no? Y ya después, martes o miércoles, en el afán de la transparencia, sí decir, a ver, esto sucedió en el VAR y por eso nos equivocamos con tal decisión, porque eso quedaría sobre todo cuando te equivoques. Pero era una sana costumbre, Roberto, era una sana costumbre que lo dejaron de hacer. No, pero creo que nunca adquirieron esa costumbre, lo hacían una vez y no lo hacían tres. Pero era recurrente, no se instituyó así como creo que en Sudamérica más o menos, por lo menos en algún Es que lo decía Arturo Bricio. Ahí sí, que permanentemente ese tipo de jugadas expliques qué pasó en el VAR, cuál fue el diálogo. Cuando Arturo Bricio era presidente de la Comisión de Arbitraje, tenía una sección que decía esta es una decisión arbitral correcta o no. Ni siquiera estaban todavía los audios del VAR. Después, cuando había controversia, pues naturalmente, digamos que sacaban el archivo 2 días después para que todos entendiéramos qué pasó. Pero resulta que aparentemente hay tal enfrentamiento y tan diferentes los criterios que no han podido alinearlos. Entonces, como decimos vulgarmente, si presentan los audios se encueran peor. Pero, Javier, a nivel de la capacidad, pero es peor el que hagan pensar que hay otras cosas que operan, ¿no? El otro día, el Gato Ortiz, un jugador va a sacar de banda, se tardó, cambio de saque de banda, y se pierde. ¿Sí? Perdón, sí fue la regla así, ¿no? Lo aplicó antes eso va a ser después de la Copa del Mundo. Bueno, y lo del tiro de esquina también, que el portero se tarda, tiro de esquina, ¿sí? Unos árbitros dicen, ya desde ahorita ya tiene que funcionar, y otros sus dicen pistolas, que no. porque en realidad entonces, la disposición... que alguien salga, por favor, y diga, esto va a entrar hasta el día 1 de julio, o ya está vigente. Ya dijeron, no, es hasta el Mundial, algunas de esas Pues de esas yo medidas. escuché en transmisiones de televisión árbitros que dicen, no, está bien, ya, esto lo tienen que hacer ahorita. Porque ayer usan su propio criterio, no, pero reglamentariamente se supone que es a partir del Mundial. Porque la otra es esa, la segunda amarilla.
Yo dudo si hay falta o no, pero cuando mucho es falta, no es de amarilla. Sí. Pero es que no se revisa porque no fue roja. Por eso, pero costó la expulsión de un jugador. Claro que revísala y desde el VAR dile, no, esta no es de amarilla. A lo mejor no es ni falta. Bueno, es falta, pero no segunda amarilla, ¿no? Sí, pero tan grave Eso hay que agilizarlo. Tan grave eso como, insisto, en el tema de la interpretación. Te tocó, Roberto, el partido de San Luis contra Pachuca. Hay un jalón clarísimo. Me parece que es Rondón el que está jalando. El árbitro lo ve y deja seguir la jugada. Si tú no marcas ese jalón, ¿sí? Porque no era ni siquiera, digamos, que lo dejaras con que dejaras seguir la jugada, ¿no? Ley de la ventaja. Ley de la ventaja, no. Si tú no interpretas esa jugada, ya olvídate de recurrir al VAR, no puedes pitar en primera división. Después está las jugadas divididas, donde tú consideras algo, pero el VAR te puede asesorar, o las jugadas dudosas donde el árbitro te puede ayudar, el VAR. Pero hay jugadas que el árbitro tiene que comprometerse y si no tiene la capacidad para interpretar, no puede pitar. ¿Quién es hoy la cabeza de los árbitros? Juan Manuel Herrero. Bueno, sí tendría que salir y lo invito además porque lo conozco y sé que él pretende que las cosas mejoren en el fútbol mexicano para evitar este tipo de situaciones. Fíjate lo que pasó. ¿Por qué se dejaron de hacer? ¿Por qué dejas de sacar los audios que antes de alguna manera aclaraban las cosas? ¿Por qué ya no se hace? Porque lo que se dice uno y se dice el otro, en el caso de Hernández, me parece, y el Gato, ¿no? Sí, en el bar que estaba Hernández y el Gato. Sí. Tenía que ver con un tema que iba a dejar muy mal a la comisión, porque sabes qué, te ignoro, pues ven para acá, yo te lo dije. Era como una lucha de titanes, por lo menos eso es lo que ha trascendido a nivel, y cada quien imponiendo, digamos, su trayectoria y su ego, ¿no? Entonces parece que la manera de operar y de conciliar, y eso lo dicen exárbitros, ¿no? No hay armonía, no hay equipo, no hay Lo que sucedió en Tijuana, una jugada bien rara que pocas veces había yo visto. O sea, ataca a Tijuana, penal, pero no lo marcan. Contraataque, gol del Atlas, se marca el gol. No, gol de León. De León, perdón, dije el Atlas. De León, Fue el León. revisan, cancelan el gol y marcan penal acá. O sea, está rarísimo. Y la mano, No, no, pero ¿Está bien? reglamentario, sí, ¿Está sí. bien? falla Brian Ya no vale el Rodríguez. gol porque había penal Sí. antes. Falla Brian Rodríguez el penalti. Sí. Pero si ese es el único gol del partido en esa mano que se sanciona, Sí, también. en la mano del Mazatlán América, ¿no? Que primero le pega el pato. Porque hay un jalón. Sí. Van, esa sí la revisan, regresan, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que o hay inseguridad o incertidumbre, pero ellos mismos generan, digamos, esta falta de confianza, ¿no? En lo que el aficionado y los medios vamos recibiendo. Pero bueno, vamos a escuchar las declaraciones de Dita y Larcamón, porque ya Cruz Azul prepara la actividad internacional. No olvidemos que los Pumas hoy están bien posicionados en la liga, pero hicieron un fracaso tremendo, tuvieron un fracaso tremendo, eliminados por San Diego cuando San Diego estaba en pretemporada. Ahora San Diego, rival del Toluca. ¿Qué quiero decir con esto? Que los Pumas van a ser más peligrosos que nunca porque no tienen la doble participación como sí la tienen Ni Tigres, seleccionados. Cruz Azul, América, Toluca, etcétera. Me costó muchísimo en lo emocional después de esta jugada. Creo que, si bien es cierto, venimos trabajando durante un buen tiempo y esforzándonos por conseguir llevarnos siempre una victoria al lugar que vamos. Creo que el equipo estaba haciendo un buen juego y bueno, lastimosamente se da esta jugada que si bien no me compete mencionar ni tampoco hablar de las decisiones que toman dentro del terreno de juego, así que nada, lo que estaba en mí era poder revertir la situación desde lo emocional. Creo que me costó un poco salir de esa situación, vuelvo y repito, pero nada, creo que el equipo se sostuvo. Lastimosamente nos encontramos también con un autogol que me toca también asumir a mí, pero bueno, creo que hace parte del juego, hace parte de eso. Gracias a Dios en el fútbol tenemos revancha que casi que cada fin de semana, ahora cada 3 o 4 días, entonces nada, ahora muy enfocado en lo que toca, en preparar el partido para mañana y estar prestos para poder llevarnos la clasificación. No, respecto de lo de Kevin, es parte de la planeación de su vuelta a las canchas, es valorarlo sobre todo para lo que es el último partido antes del receso, o mismo el amistoso que tenemos previsto para el receso. Por el momento seguimos considerándolo a Woody como el arquero que va a afrontar el partido de vuelta para la serie de mañana. El equipo está bárbaro, la realidad es que
tiene una inercia competitiva de triunfo. Nosotros somos conscientes que venimos de 13 partidos, ganando 11, empatando 2, o sea, en ese sentido, muchos argumentos para que haya un entusiasmo y un positivismo muy a flor de piel, pero con siempre la conciencia de tener que validarlo partido a partido. Es que, no, déjame decirte algo. ¿De qué te ríes? Escuchas a Efraín hoy, o ayer, o en el partido, y dice, no, yo nunca hablo de los árbitros. Ese comentario le va a durar 1 o 2 partidos. Cuando se equivoque, el árbitro va a hablar de los árbitros. Escucha al reclamo, no, nosotros venimos ganando. Díganme, por favor, ¿han escuchado a Milito en algún momento decir alguna imprudencia o alabar a alguien de más o despreciar a alguien o a un rival? O sea, creo que el comportamiento de Milito ha sido ejemplar en sus declaraciones, ¿no? Y entiendo que es parte del juego también. O sea, el Arcamón dice cosas también, nosotros somos el mejor equipo y el arbitraje a cada rato que puede le pega y si no en la cancha también se está peleando con los A mí, con yo los te adversarios. entiendo y lo de Milito es excelente, es excelente, es ejemplar, pero a mí no me desagrada, en el caso del Arcamón, ese positivismo exagerado, pero respaldado con el liderato y respaldado de que va avanzando en la CONCACAF y es el favorito y demás. Pareciera un tanto soberbio, Sí. ¿no? Exagerado. Bueno, en todo caso se arriesga, porque si llegas a perder, te van a decir, ahí están tus 12 victorias o tu invicto, lo que tú quieras. Pero yo prefiero un técnico así. A mí me gustan los técnicos que hablan así, que son optimistas, que a veces hasta soberbios parecen. Me agrada, entendiendo que la ecuanimidad de Milito no la tiene otro técnico, y lo comparto también, ¿no? Roberto, mañana Monterrey Cruz Azul. 3-2 la victoria de Cruz Azul. Monterrey tiene una cantidad de bajas. Fimbres, Ocampos, Canales, Oliver Torres, Fidel Ambriz, Eric Aguirre y Estefan Medina. Imposible que cuente con ellos Nico Sánchez. Cruz Azul tendría que hacer rotaciones pensando que viene súper trabajado y que tienes liga todavía el fin de semana. Hay que bajar cuánto el voltaje. Dosificar algo, sí, no menospreciar, no caer en ese jugar tan sobrado que ha distinguido al Cruz Azul en los últimos partidos, en algunos lapsos, ¿no? Aunque en general sigue funcionando muy bien. Sí dosificar algo. El Monterrey sigue siendo tal vez el equipo que peor juega en este momento. Es un equipo desorganizado, que no sabe lo que busca en la cancha, no ha encontrado nada después de que Torrent lo dejó rumbo al precipicio. No he visto yo que se recomponga gran cosa. Yo la veo resuelta esa eliminatoria. Se complicaría nada más con un exceso de confianza de Cruz Azul. Entonces no creo que parta tanto desde la banca, que ya va a jugar el segundo equipo. Pero yo sí descansaría 4-5, pensando en que viene ya la siguiente fase en la que se va a meter ya los cuartos de final de la Conca Champions y muy pronto viene el América, creo también, el torneo interno, también el tramo final. Pasado mañana las Chivas, con todo lo que han dicho, podrían ser líderes otra vez. Sí, ganando a León. Yo me voy con la frase de Bora, el partido más importante es el que sigue y el que sigue es ganarlo. Entonces, tú pon tu mejor cuadro y después ya ves al minuto 60 cómo van las cosas y empiezas a sacar y a cuidar gente. Tienes que ir resolviendo poco a poco, la exigencia es total para Cruz Azul, para América, para Toluca, para Tigres, para Monterrey. Ya anuncia a Mier para jugar la liga contra Mazatlán, pues porque es un producto que tienes que volver a colocar en la vitrina. Claro, lo necesitas, pero también viene la Copa del Mundo y esto, y finalmente perdió el lugar por un tema que no pasó por una disciplina o una baja de juego, sino por una lesión. Hay que darle un poco de juego y creo que Gudiño lo va a entender, aunque creo que Gudiño se queda hoy con aparentemente el estatus de titular, ¿no? Volvemos en Fútbol Picante para hablar de muchos temas. Keylor Nava ya recibió la primera propuesta de renovación y vamos a hablar del festejo de Efraín a fondo, el festejo polémico de Efraín Juárez. Yo no pensaría que es tan complicado, pero creo que cuando ya llegas a cierto punto como ahora, estamos hablando en marzo, puede ser que sea, ¿no? Él ha hablado que hay cosas que no dependen de él. Yo sería poco ético hablar de una negociación en la que yo no estoy, pero lo que sí estoy cierto, y porque yo lo viví, es que la intención de él siempre fue renovar. La intención de él siempre ha sido renovar. Él está contento, él está tranquilo, la familia, lo que tú mencionas, ¿no? De cómo está él de adaptado, de cómo es lo de ídolo.
Entonces, esa siempre fue su intención, pero también cuando hay de repente cambios en liderazgo, si él mismo lo ha dicho, que hay cosas que él no dependen de él, pues hoy estás en marzo y la cosa no está clara. Yo lo que diría es, a la gente de Pumas, a la afición, hay que disfrutar a Keylor, así sea una decena de partidos y ojalá sea una centena, ojalá se pueda quedar, porque eso fue el deseo principal de él. Ahora, no creo que sea por él el problema. Rechazó la primera propuesta, esto es lógico, ¿eh? O sea, hay que darle su tamaño, es lógico que de pronto cuando vienen las iniciativas de un lado y venga la respuesta del otro y una contraoferta, pues empiezas a la baja, ¿no? Hoy si le ofrecieron algo a Keylor, seguramente está muy por debajo de lo que él creía y se vuelve tiempo contra dinero, ¿no? Es un jugador que te da puntos. Ayer te dio 2 puntos, ayer te dio 1 punto, perdón, porque ese cabezazo, pocos porteros. Primero lo lees y luego ¿cómo? Ya se estaba aventando cuando el jugador va a rematar, ya sabía para dónde iba. Es una figura sí, pero si tú eres el presidente de los Pumas o eras presidente de la América y te dicen 39 para 40 y quiere 3 años y quiere este dinero, probablemente tú dices, lo vale, pero también por otro lado dices, mira, ya tengo uno de 24 paraguayo. Eso lo entiendo totalmente, ¿eh? Hay un presupuesto y también ya tiene cierta edad. Oye, paradón ese que mencionas, Ricardo, pero en el primer tiempo hay un poquito antes del gol de Ibáñez. ¿Sí se acuerdan de ese que saca a bote pronto? Sí. No, claro. A mí me parece el primer tiempo, la tajada del torneo. No sé si es esta, mira. No, ya acaba de pasar. Un poquito antes del gol de Ibáñez, que al de Ibáñez ya no llega lo suficiente, que es muy buen cabezazo. Esta es la gran jugada. Mira, ya está recorriendo. O sea, este es al final, sí. Me imagino que será asunto de dinero y de tiempo, de yo quiero 2 años, te doy 1. Nada más ahí puedes entender que surja la negociación, de que deben tratar de renovarlo es indudable, ¿no? De que es importantísimo Keylor en Pumas. Y lo que hay detrás, ¿no? Porque en una corrida de planeación dices, bueno, me quedo con Keylor, pero cuando se va Keylor en 1 año o 2, ¿quién está? Sí. ¿No? Porque hay equipos que ya tienen diferentes generaciones, 3 generaciones incluso, y ya tienes el relevo, pero si en Pumas no hay, digamos, hay diferencias brutales entre Keylor y el que puede estar ahí, pues oye, pero sí Lara, lo que yo le vi de Lara, muy buenas cosas como portero, tan joven. Entonces, ¿cuánto ha progresado Lara con Keylor allá a un lado? Y los otros porteros, ¿Parra o quién es el otro? Sí. Ese es el plan. ¿Cuánto habrán progresado con Keylor? Claro, déjalo 2 años más y de ahí va a surgir un gran portero para primera división. El plan, ¿no? y me lo dijo Efraín en su momento, el plan es ese. O sea, Keylor vino por 2 propósitos. Uno, resolver. Y después tratar de formar a los que vienen abajo. Porque Pumas, si algo lo distinguió durante ¿cuántos años? Siglos. Siempre. Portero tras portero tras portero. Todos los porteros, o sea, cuando Pumas ha sido campeón, siempre son porteros de cantera. De cantera. Siempre. Entrenadores de cantera. ¿No? O sea, me refiero de casa, Olaf, Campos, Bernal, Picolín, ¿no? Picolín. Ríos, por supuesto. Sí. Pero no, y lo de Keylor, bienvenido al fútbol mexicano, pero va a dejar escuela y demás, pero sí urge que haya un arquero que sustituya inmediatamente a Keylor. Lo que dice Saracho, que ya no forma parte de la directiva de Pumas, da a entender eso, ¿no? Como que Keylor sí tiene deseos de quedarse, el tema de tiempo, pero ¿qué portero va a quedar en lugar de Keylor? Cuando Keylor se vaya, en 6 meses, en 1 año o en 2 años, es lo mismo que venimos hablando en todas las posiciones, defensa central, centros delanteros, no hay en Pumas, luego es increíble. Ve a Tigre, ve a Monterrey, trajeron a Andrada, luego vino este muchacho Melé, o sea, como que y ya ha terminado parando el mexicano. Sí, claro, el Mochis. Monterrey no habrá buscado ya Keylor, es que sabiendo que terminas contrato con Pumas ahora, terminando este torneo, y que que te arreglas o no te arreglas, ¿cuántos equipos mexicanos no lo habrán buscado? Sí. Y si no lo han buscado, pues no entiendo por qué. No sé, Robert, no sé por la edad. ¿A cuántos equipos ahorita les haría mucha falta Keylor Navas? Empezando por el Monterrey. Cuidado con eso que digas que por ahí se lo terminen por llevar, ¿no? No, pero además no lo veo como algo ilegítimo. No, pero si los Oye, Pumas... sabemos que estás terminando contrato el próximo torneo, bienvenido por acá si quieres platicar. Aunque el Mochis atraviesa un momento Ahora, pero espectacular. Tiene razón Keylor es Paco, por garantía. ejemplo, se fue Caicedo,
de puntitas. Ahorita que Pumas está arriba, nadie reparó en que trajeron a Caicedo, costó una lana, ya lo vendieron, ¿no? O sea, sí es cierto, ¿qué va a pasar? Con parece que es un efecto Efraín Juárez muy bueno de universidad, ¿no? Pero sustentado en contrataciones sudamericanas muy caras. Cuando esto se descobije, ¿quién está detrás otra vez a nivel de cantera? ¿Pero cuándo se va a descofigar? Hoy tienes 3 centros delanteros. Sí, pero un par de años. Pero hoy tienes extremos. Claro, nada más que centro delantero brasileño. Sí, no, de acuerdo. Uriel Antuna en las últimas. El Memote, ya sabemos lo que te da y lo que no te da. O sea, Uriel Antuna en las últimas tiene 20. ¿Cuántos años? No, bueno, pero pues Uriel... Oye... A ver, vamos a ver el festejo de Efraín, que no se nos vaya el festejo de Efraín. Son fotos de Efraín Juárez. Bueno, todos vimos cómo Efraín Juárez pone las manos a la altura de la cintura abajo y luego acompaña de ese gesto que él dice fue para la tribuna, para los suyos, aunque él no puede saber si hay ahí alguno de Cruz Azul o 2 o 3 y que entonces por eso generen algún problema. Pero luego dice, aquí sí hay no sé qué hijos de ya saben quién, ¿no? En femenino. Y bueno, pues es una imagen que ha causado mucha controversia. Ahora la veremos y quiero escuchar las opiniones de Roberto, de Paco, de Ricardo. ¿Cómo lo catalogan? ¿Qué hacemos con ese festejo? Porque hay gente que dice, es fútbol, no sean tan fijados. Y hay gente que dice, pues es de poca educación y poca categoría y no corresponde a los valores de un líder de un equipo que representa a la universidad. Sí, para mí está claro. Claro que es fútbol. Por supuesto que se habla continuamente así, y más hoy en día nos hemos hecho muy a la sudamericana, ¿no? Es una frase, una palabra que abunda en el léxico del jugador, del técnico, ahora en el fútbol mexicano, cuando no la utilizábamos. No es que te espantes, pero hay cosas para todos. Si eso lo dices dentro del vestidor, fantástico. Tus jugadores lo entienden, los directivos, todos los que están involucrados en el vestidor. Hacer lo que hace, yo sé que viene de Colombia y que quizás lo habrá utilizado recurrentemente. Yo no lo comparto, no me espanto, yo cómo voy a espantar. Pero lo haces es un espectáculo familiar, ¿no? Es un espectáculo familiar, no lo comparto. Y la UNAM tendría, o bueno, en este caso Pumas, tendría que tomar cartas en el asunto, porque al final, ¿quién representa en ese momento a la máxima casa de estudios? Efraín. ¿Le va a llegar una multa de la federación? Eso es evidente. Pero en el interior ¿Quién de nosotros se asusta si así nos hablamos entre futbolistas y más dentro de la cancha y se dicen peores cosas? Pero sí creo que para los jóvenes, para los niños, el futbolista y los entrenadores son ejemplares o son un ejemplo a seguir. Entonces yo sí creo que cuando te diriges al público, a los niños, a los jóvenes, a la gente que te está viendo, tienes que ser respetuoso, o sea, tienes que ser ejemplar, tu comportamiento congruente dentro y fuera de la cancha, lo que dices con lo que haces. Después, internamente, entre jugadores, entre hombres en el vestidor, así se habla. Ricardo, pero para mí no está bien que lo haga así, no tiene por qué hacer. ¿Por qué no levantó los brazos? Se ha vuelto algo muy recurrente el escuchar en conferencias de prensa a técnicos, a jugadores que utilizan la palabra. Sí. Con la mano en la cintura. Lo dijo él, perdón, así no es. Dijo, este equipo tiene muchos huevos, eso fue lo que dijo. Otra vez, así no es. Yo lo que digo es, ¿esto le suma? ¿Esto le resta? ¿Qué opina? No, claro que le resta. Entiendo que puede ser la euforia, que es, vamos a decir, le nace, o sea, sí, pero más allá de lo que te nazca, pues tienes que entender el mundo en el que vives, un mundo más violento que nunca, un fútbol más violento que nunca, y como estandarte de un equipo o emblema de una institución, porque lo es, como dice Ricardo, en ese momento, claro que tienes que mostrar la capacidad para comportarte. Claro, reprimir tus impulsos, que es un impulso nada más, no es que me quiero hacer el payaso, así le nació. Bueno, reprime tus impulsos, entiende el rol que juegas, el mundo en el que vives, el equipo al que representas. Totalmente, y bueno, Efraín decía hace algunas semanas que cuando su equipo perdía, pues buleaban a su hijo, ¿no? Ahí el niño que estaba ahí de 6, 7 años. Y yo le digo, Efraín, ya si no metemos el asunto en los parámetros de la moral, por lo menos en lo de la congruencia, porque pues es muy probable que ante ese gesto, ¿no?, que hiciste, pues ahora algunos vayan con tu hijo a bulearte si se sienten agraviados porque son tontamente también aficionados o hijos de aficionados de cruzazulinos o americanistas, etcétera. Entonces, ¿como para qué, Efraín? ¿Qué necesidad? Eso que hemos dicho siempre los protagonistas. En la cancha, claro, se pueden calentar a tope, todo. pueden querer golpearse y después se pueden saludar al día siguiente en donde se encuentren, ¿no?
Pero tienes que entender que los mensajes que tú envías, cada quien los percibe y los procesa y los digiere muy distinto. Y hay mucha gente fanatizada en los distintos equipos. Genera una bronca en la Entonces tribuna. le estás llegando a gente fanatizada, incapaz de procesar ese mensaje o de entenderlo nada más como tú lo emitiste, ¿no? Bueno, pues ahí está Efraín Juárez y un momento otra vez controvertido de un buen entrenador. No necesita de esto, pero bueno. Cuando uno observa cómo se desarrolla la temporada jornada tras jornada, empieza a entender que el fútbol mexicano tiene algo muy particular. Ningún equipo puede sentirse completamente seguro en ningún momento del torneo. Esa es, quizá, una de las razones por las que la Liga MX sigue siendo tan impredecible y tan emocionante para los aficionados, porque incluso cuando un equipo parece tener el control total de un partido, siempre existe la posibilidad de que el rival encuentre la manera de cambiar la historia. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Ciudad Universitaria. Cruz Azul llegó al descanso con una ventaja clara, con un juego ordenado y con la sensación de que estaba imponiendo su estilo dentro del campo. El equipo del Arcamón había logrado neutralizar gran parte del ataque de Pumas y además estaba aprovechando bien los espacios para generar peligro. Pero en el fútbol, los partidos no se ganan solamente con un buen primer tiempo. El segundo tiempo comenzó con una actitud distinta por parte de Pumas. El equipo universitario salió con más intensidad, con mayor agresividad en la recuperación del balón y con una intención mucho más clara de atacar rápidamente cada vez que tenía la oportunidad. Ese cambio de actitud se reflejó inmediatamente en el ritmo del partido. Cruz Azul, que había dominado con tranquilidad durante la primera mitad, empezó a sentirse incómodo. Los pases dejaron de ser tan precisos. Los espacios se cerraron más rápido y la presión del rival comenzó a provocar errores que antes no aparecían. Cuando el penal fue señalado, el estadio explotó. La afición de Pumas entendió que ese gol podía cambiar completamente la dinámica del encuentro. Y en muchos sentidos, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los equipos de fútbol no solamente juegan con los pies, también juegan con la mente. Cuando un equipo siente que puede remontar un partido, su confianza aumenta de forma inmediata. Cada jugada se disputa con más determinación, cada balón dividido se pelea con más fuerza. Mientras tanto, el equipo que iba ganando empieza a sentir la presión de mantener el resultado. Ese tipo de presión puede provocar decisiones apresuradas. Cruz Azul comenzó a retrasar un poco sus líneas, intentando proteger la ventaja, pero al hacerlo también se dio terreno y permitió que Pumas se acercara cada vez más a su portería. Y en el fútbol, cuando un equipo se acerca constantemente al área rival, tarde o temprano suele encontrar una oportunidad. El gol del empate fue el resultado de esa insistencia. Una jugada rápida, bien construida, que terminó con una definición precisa. En ese momento el partido ya se había transformado completamente. Lo que parecía una victoria segura para Cruz Azul se convirtió en una batalla abierta en los minutos finales. El equipo cementero intentó reaccionar, sabiendo que dejar escapar 2 puntos podía tener consecuencias importantes en la lucha por el liderato. Pero en ese momento apareció una de las figuras más importantes del partido. Killer Navasán. La trayectoria del portero costarricense habla por sí sola. Ganador de Champions League, protagonista en algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, y ahora, convertido en una pieza fundamental para Pumas en su atajada en los minutos finales, fue impresionante, no solo por la dificultad técnica de la jugada, sino por el momento en el que ocurrió. Ese tipo de intervenciones tienen un impacto emocional enorme dentro del campo. Para los atacantes del equipo rival, significa una oportunidad perdida. Para los defensores y para el resto del equipo, significa un impulso de confianza. Cuando el árbitro finalmente señaló el final del partido, la sensación fue distinta para cada equipo. Pumas celebró el empate como si fuera una victoria. Cruz Azul lo sintió como una oportunidad perdida, pero al mismo tiempo, el resultado dejó claro que ambos equipos tienen argumentos para competir en la parte alta del torneo. Cruz Azul sigue mostrando uno de los sistemas de juego más sólidos de la Liga MX, la forma en que el equipo mueve el balón, la participación constante de sus mediocampistas y la capacidad para generar oportunidades ofensivas
reflejan el trabajo táctico del Arcamón. Pumas, por su parte, ha recuperado algo que siempre ha caracterizado a los equipos universitarios en carácter: la capacidad de reaccionar cuando el partido parece perdido. La intensidad en cada jugada y la conexión con su afición son elementos que pueden convertir al equipo en un rival peligroso en cualquier momento. Mientras tanto, el torneo sigue ofreciendo otras historias interesantes. Una de ellas es la evolución de Chivas. El equipo dirigido por Gabriel Milito ha comenzado a desarrollar un estilo que muchos consideran uno de los más atractivos del campeonato. Su juego se basa en movimientos colectivos constantes, presión alta y una circulación rápida del balón que busca desorganizar a la defensa rival. Ese tipo de fútbol requiere un trabajo táctico muy detallado. Los jugadores deben entender perfectamente cuándo presionar, cuándo retroceder y cómo ocupar los espacios en cada fase del juego. Milito ha logrado transmitir esas ideas con bastante rapidez. Y dentro de ese sistema, algunos jugadores han comenzado a destacar de manera especial. Uno de ellos es la Hormiga González. El joven delantero ha captado la atención por su capacidad para marcar goles, pero también por la inteligencia con la que se mueve dentro del área. Sus desmarques, su capacidad para anticipar las jugadas y su instinto para encontrar el balón en el momento justo lo convierten en un atacante muy interesante. Muchos aficionados han comenzado a compararlo con Javier Hernández en sus primeros años. Las comparaciones siempre generan debate, especialmente cuando se trata de jugadores jóvenes que todavía están construyendo su carrera. Pero lo cierto es que González ha mostrado cualidades que recuerdan a los grandes goleadores. Además, ha demostrado una disposición constante para mejorar. Se ha hablado mucho sobre su trabajo para fortalecer su pierna derecha, algo que podría convertirlo en un delantero más completo. Ese tipo de detalles reflejan una mentalidad profesional que suele ser clave en el desarrollo de cualquier futbolista. En el fútbol moderno, los delanteros deben adaptarse a múltiples funciones dentro del campo. No solo se espera que marquen goles, también deben participar en la presión defensiva, colaborar en la construcción del juego y ofrecer opciones constantes para sus compañeros. La evolución de González será una de las historias más interesantes para seguir durante el resto de la temporada. Mientras tanto, la Liga MX continúa avanzando hacia las jornadas decisivas. La lucha por los primeros puestos de la tabla se mantiene muy abierta. Equipos como Cruz Azul, Toluca, Chivas y otros clubes históricos siguen compitiendo por consolidar su posición antes de que llegue la liguilla. Y como siempre ocurre en el fútbol mexicano, cada jornada puede cambiar completamente el panorama. Un gol en el último minuto, una tajada espectacular, una decisión arbitral polémica. Todo eso forma parte del drama que hace que este deporte sea tan apasionante, porque en la Liga MX, cada partido tiene el potencial de convertirse en una historia inolvidable, y esa posibilidad constante de que cada partido termine convirtiéndose en una historia inesperada es justamente lo que mantiene a la Liga MX como una de las ligas más emocionantes de toda América. Porque cuando uno observa la tabla y analiza cómo se están desarrollando los encuentros, es evidente que ningún equipo puede darse el lujo de relajarse ni un solo minuto en Cruz Azul. Lo experimentó en carne propia en ese partido contra Pumas. Durante 45 minutos, el equipo parecía tener todo bajo control. La circulación del balón era precisa, las líneas estaban ordenadas y cada ataque parecía tener una intención clara. Ese tipo de dominio suele ser la base para construir victorias sólidas. Sin embargo, el fútbol también es un juego de momentos. El momento en el que Pumas encontró el penal cambió completamente el ambiente del encuentro. No solamente por el gol que acercó a los universitarios en el marcador, sino por el efecto emocional que tuvo en ambos equipos. A partir de ese instante, el partido dejó de ser un duelo táctico controlado y se convirtió en una batalla de intensidad. Los jugadores de Pumas comenzaron a ganar cada vez más confianza. Cada balón dividido se disputaba con mayor fuerza. Cada recuperación de balón era celebrada como si fuera un gol
y el Estadio Olímpico Universitario se transformó en un escenario lleno de energía. En Cruz Azul, por el contrario, empezó a sentir la presión de mantener la ventaja. Ni en el fútbol, esa presión puede provocar errores inesperados en un pase ligeramente impreciso. Una mala decisión en la salida o un momento de desconcentración pueden cambiar completamente la dinámica de un partido. En Pumas aprovechó esa oportunidad. El empate llegó como resultado de una jugada colectiva que reflejó perfectamente la determinación del equipo universitario. Fue una acción rápida, bien ejecutada, donde cada jugador entendió exactamente qué debía hacer en el momento adecuado. Ese tipo de jugadas demuestran que el fútbol no es solamente una cuestión de talento individual. También es coordinación, trabajo en equipo y capacidad para interpretar el juego en fracciones de segundo. Cuando el marcador quedó igualado, el partido entró en una fase completamente distinta. Ambos equipos sabían que todavía tenían tiempo para buscar la victoria. Cruz Azul intentó recuperar el control del balón, tratando de reorganizar su estructura ofensiva. Pero cada intento encontraba una defensa universitaria cada vez más segura y a un portero que estaba viviendo una noche extraordinaria. En Keylor Navas volvió a demostrar por qué su presencia en la Liga MX ha sido tan importante en su experiencia. En el fútbol europeo le ha permitido desarrollar una lectura del juego que pocos porteros poseen. Sabe anticipar los movimientos del rival, sabe posicionarse correctamente en cada jugada y, sobre todo, tiene la capacidad de aparecer cuando el equipo más lo necesita. La atajada que realizó en los minutos finales del partido fue una de esas intervenciones que definen temporadas. En un disparo potente, bien colocado, que parecía destinado a convertirse en el gol de la victoria para Cruz Azul, Ampero Navas reaccionó con una velocidad impresionante y logró desviar el balón de una manera espectacular. En ese momento el estadio estalló. No era solamente una parada más, era una jugada que simbolizaba la resistencia de Pumas y que aseguraba un punto que, considerando cómo se había desarrollado el partido, tenía un valor enorme para Cruz Azul. En cambio, el empate dejó una sensación amarga porque el equipo había hecho lo suficiente para ganar durante buena parte del encuentro. Sin embargo, el fútbol tiene esa capacidad de recordar constantemente que ningún partido está decidido hasta el último segundo. Ese tipo de resultados también sirven como aprendizaje. Larcamón sabe que su equipo tiene calidad suficiente para competir por el título, pero también entiende que en la Liga MX cualquier momento de desconcentración puede costar caro. El torneo sigue avanzando y cada punto se vuelve cada vez más importante. Mientras tanto, en otras partes del campeonato, equipos como Chivas siguen mostrando una evolución interesante. El Guadalajara ha encontrado un equilibrio entre juventud y experiencia que le permite competir con intensidad en cada jornada. El trabajo táctico de Gabriel Milito se refleja claramente en la forma en que el equipo se mueve dentro del campo. No de los aspectos más destacados de Chivas es la manera en que sus jugadores participan en la construcción colectiva del juego. Los movimientos ofensivos no dependen de una sola figura, sino de la coordinación entre varios futbolistas que buscan constantemente generar espacios entre estos. Ese tipo de dinámica colectiva suele ser el resultado de muchas horas de entrenamiento. Los jugadores deben aprender a leer los movimientos de sus compañeros, a interpretar las situaciones del partido y a tomar decisiones rápidas en espacios reducidos. Milito ha logrado transmitir esa filosofía de juego de manera efectiva. Dentro de ese sistema, ha aparecido una figura joven que está comenzando a llamar la atención de todo el país. En La Hormiga González, el delantero, ha demostrado tener una cualidad que siempre es difícil de enseñar: el instinto goleador. Sabe colocarse en el lugar correcto dentro del área, sabe anticipar la trayectoria del balón y tiene la frialdad necesaria para definir cuando se presenta la oportunidad, pero además de su capacidad para marcar goles. González ha mostrado una actitud que muchos entrenadores valoran profundamente. Ha trabajado para mejorar aspectos específicos de su juego. Se ha esforzado por desarrollar su pierna derecha, por participar más en la presión defensiva y por ofrecer más opciones en la construcción del ataque. Ese tipo de compromiso suele ser una señal positiva
para el futuro de cualquier jugador, porque en el fútbol profesional el talento natural es solo una parte del camino. La disciplina, la capacidad de aprendizaje y la mentalidad competitiva son factores igualmente importantes. Si González logra mantener esa actitud, su crecimiento podría convertirlo en una de las figuras más interesantes del fútbol mexicano en los próximos años. Mientras tanto, el campeonato sigue desarrollándose con la intensidad que caracteriza a la liga. México en cada jornada ofrece nuevos protagonistas, porteros que realizan atajadas imposibles en delanteros, jóvenes que comienzan a destacar, entrenadores que intentan imponer su estilo, y equipos históricos que luchan por mantener su lugar en la cima del fútbol mexicano. Todo eso forma parte de una temporada que todavía tiene muchos capítulos por escribirse, porque en el fútbol, especialmente en el fútbol mexicano, siempre existe la posibilidad de que el siguiente partido cambie completamente la historia del torneo. Y precisamente por eso, cada jornada de la Liga MX se vive con una intensidad especial. Los equipos saben que cualquier punto perdido puede marcar la diferencia cuando el torneo entra en su fase decisiva. En un campeonato tan competitivo como el mexicano, la distancia entre los primeros lugares de la tabla suele ser mínima, y por eso cada partido termina teniendo un peso enorme en el destino de los clubes. Cruz Azul lo entiende perfectamente. En el proyecto de Nicolás Larcamón ha despertado muchas expectativas entre los aficionados. Desde su llegada, el técnico argentino ha insistido en construir un equipo que no dependa únicamente de individualidades, sino de un funcionamiento colectivo sólido. Su idea es que el equipo tenga una identidad reconocible dentro del campo, algo que en el fútbol moderno se ha vuelto cada vez más importante. Cuando un equipo logra desarrollar una identidad clara, los jugadores comienzan a entender mejor su rol dentro del sistema. Los movimientos se vuelven más naturales, las combinaciones ofensivas aparecen con mayor frecuencia y la estructura defensiva se fortalece. En Cruz Azul ha mostrado señales claras de ese proceso. Durante muchos partidos del torneo, la máquina ha logrado dominar a sus rivales a través de la posesión del balón. Sus mediocampistas se mueven constantemente para ofrecer líneas de pase. Los laterales se proyectan para generar amplitud y los delanteros buscan espacios entre los defensores rivales. Ese tipo de dinámica ofensiva puede resultar muy difícil de defender.